Quiero empezar con un versículo que está en Primera de Crónicas 28, versículo 9. Primera de Crónicas 28, versículo 9. Ahorita que estábamos cantando la alabanza de Yo soy tu niña, yo me acordé de algo que estoy haciendo en estos días y me recordé que Dios me dio unos ojos. Me ha regalado unos ojos nuevos que estoy aprendiendo a usarlos, pero hoy no los traigo y traigo estos lentes. Por eso no es que no traje mis ojos nuevos. Pues hay que darle la gracia a Dios que me da la oportunidad de tener unos ojos. Y cuando yo me pongo los ojos yo veo más claro que ahorita. Y vamos a leer este versículo de 1 Crónicas 28, versículo 9, dice: porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Entendemos que este versículo nos habla de que Dios entiende lo que hay en nuestros corazones y entendemos que Él sabe lo que hay en nuestros pensamientos. Yo muchas veces le pedí a Dios que me ayudara y me guiara y me diera sabiduría y me diera entendimiento. Yo cada vez trataba de aprender de la Escritura, pero muchas veces yo sabía que Dios no me estaba dando nada. Yo quería ayudar a mis hermanos con lo que yo sabía, pero a veces me desanimaba de todo esto porque creí que Dios no me quería usar para hacer cosas buenas en su reino. Un tiempo dije, simplemente voy a ser una persona tal, igual que todas, me voy a sentar en una banca, voy a escuchar a mis predicadores que me enseñen y me guíen. Ya que tú no quieres usarme para tu reino, es lo que voy a hacer, simplemente un observador, un oyente, igual que muchos de todos nosotros. Seguía estudiando, seguía. Un día me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Me di cuenta que había algo mal en mi corazón. Y sí, había algo mal en mi corazón. Algo que se había ido anidando durante el tiempo, ahí estaba escondido. Cuando yo decidí entregarme a mi Señor Jesús y a Dios, yo me bauticé. Y fue en otra congregación de la misma denominación, de Iglesia de Cristo. Yo quería aprender de aquel Dios grande y poderoso que había dado a su Hijo para que yo fuese salvo. Y empecé a estudiar por qué Dios me amaba tanto, por qué Dios había dado a su Hijo para que muriera por mí. ¿Por qué? Y empecé a estudiar y a estudiar. Me afané tanto en la Escritura que me confundí. Al último yo no sabía dónde me había metido y cómo estaba embrollado y cómo salirme de todo eso. El líder de aquella congregación se dio cuenta de que yo estaba estudiando. Y un día, enfrente de toda la congregación, hubo una discusión entre él y yo. Al tú por tú. Yo me di cuenta que estaba mal porque los hermanos estaban escuchando lo que estábamos hablando y yo le dije, hermano, ¿por qué no vamos a la oficina a hablar de todo esto? Y me fui hacia la oficina, él me siguió y se fue detrás otro hermano. Cuando estábamos ahí seguimos con el tema, hablando de todas las cosas que a mí me estaban confundiendo. La primera respuesta que me dio fue sorprendente. Me dijo, tú no eres un buen ejemplo. Seguimos hablando sobre el mismo tema otra vez
tratando de entender las cosas que yo no entendía. Después me dio otra gran respuesta, sabia. Tú eres una persona orgullosa, vanidosa. Seguimos hablando sobre el mismo tema y ya yo triste, confundido, ya me había apagado, yo ya no sabía qué hacer. Pero seguimos con el tema. Otra gran respuesta recibí de él y me dijo: hermano, yo pienso que debes de tomar la decisión de irte de esta iglesia, porque tú vas a hacerle mucho daño a esta iglesia. Y debes de tomar esa decisión de irte de aquí. Cuando dijo esa palabra, yo sentí que un velo oscuro cubrió todo mi rostro. Había sido destituido de la gloria de Dios. Algo horrible, terrible pasó en mí. Fui y tomé mi maleta, agarré a mis hijos y mi esposa y salimos de ahí. Así es. Pero yo no me di por vencido, seguí estudiando. ¿Por qué yo soy sustituido de la gloria de Dios por un hombre? ¿Por qué? Yo me di cuenta que Dios examina profundamente y minuciosamente nuestros corazones. Y lo que se anida en nuestro ser, allí en lo oculto y en lo más profundo, eso es lo que le interesa a Dios de nosotros. Y sí, nada le importa tanto a Dios como la actitud de nuestro corazón. Y muchas veces no es fácil de darnos cuenta de lo que pasa en nuestro interior, no es fácil. Y muchas veces creemos que nos conocemos, pero sin embargo hacemos muchas cosas malas que no podemos aceptar y reconocer que estábamos equivocados. Y sí, Dios no nos puede usar ni bendecir cuando nosotros estamos en ese estado. No puede. Y la mayoría de las veces nosotros mismos somos nuestros propios enemigos. Nadie más nos puede lastimar, nadie más que nosotros mismos. Y muchas veces nosotros nos erigimos en jueces, pensando que deben recibir y que no deben recibir aquellos hermanos o aquellas personas. Sí, yo me erigí en juez. Y yo pensé lo que tenía que recibir aquel hermano. Preparé un mensaje desde entonces, lo empecé a armar, a preparar. Un mensaje. Yo sabía que un día este hermano iba a saber que yo estaba dando mensajes y me iba a llamar a dar en su iglesia uno. Ahí estaba la arma potencial. Porque este mensaje estaba hecho para destruir, inclusive para dañar a ese hermano. Así estaba hecho. Pero yo seguía estudiando y estudiando. Me di cuenta de algo muy importante, que yo no dañaría a aquella congregación ni a aquel hermano, yo dañaría a Dios mismo, le haría daño. Y yo me di cuenta que ninguna iglesia, ninguna congregación me iba a aceptar ni recibir por la condición que el hombre tiene en su corazón de hacer tanta maldad y crueldad a los hermanos y dañar al mismo Dios. Entonces sí, yo sería destituido de la gloria de Dios por lo que había en mi corazón.
Yo quisiera ir a Apocalipsis 2, versículo 23. Apocalipsis 2, versículo 23. Apocalipsis 2, versículo 23. Y veamos a ver qué nos dice allí. Y dice: toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestra obra. Este versículo habla que todos deben de saber quién es el que escudriña la mente y el corazón. Y es Dios el que escudriña. Dios sabe lo que hay en tu mente y lo que hay en tu corazón. Él lo sabe. Y Él sabía que había maldad en mi corazón. Él lo sabía. Y me di cuenta. Me di cuenta que Dios ve más profundo y más claro que todos nosotros. Me gustaría ir a otro versículo que está en Proverbios 21, versículo 24. Proverbios 21, versículo 24. Proverbios 21, versículo 24. A ver qué nos dice este versículo. Y voy a la lectura. Dice: altivo, arrogante y escarnecedor son los nombres de los que obran con orgullo insolente. Fíjate cómo nos dice y nos habla en este versículo: altivos, arrogantes, todos somos aquellos que obramos con este orgullo. Fíjate nomás. Pero no nomás eso nos dice que somos escarnecedores y nos llama insolentes. Yo quisiera hacer una pregunta. Todos los que estudian y saben de todo esto, ¿la arrogancia es un sentimiento? Pregunto. ¿La arrogancia es un sentimiento? ¿No? Recuerden esto. La arrogancia es un sentimiento de superioridad ante los demás. Creernos mejores. Y nos lleva a creernos mejores y que somos más valiosos que otros seres humanos. A eso nos lleva la arrogancia. Nos lleva también a no querer reconocer nuestros errores y echarle la culpa de nuestros errores a los demás. Es más, nos hace creer que somos imprescindibles y que nadie nos puede superar, nadie. Y también nos lleva a no querer pedirle ayuda a nadie. Y también nos lleva a criticar a las personas. ¿Qué sucede con muchos de nosotros cuando tenemos un poquito más de conocimiento que otras personas? ¿Qué sucede? Cuando alguien viene y te pide ayuda, te dice que si le puedes ayudar en algunas confusiones que él tiene, como cuando yo estaba estudiando y pedí ayuda. Simplemente le voy a decir a tu hermano: eres un mal ejemplo porque no sabes. ¿Eres orgulloso y vanidoso porque no has aprendido la palabra? ¿O te tienes que ir a esta congregación porque tú le vas a hacer daño a todos por tu ignorancia? Así les vamos a decir. ¿Sí?
Nosotros debemos ayudar a aquel hermano, a aquella persona que quiere saber de Dios. Para eso estamos aquí. No porque sabemos mal lo vamos a humillar y simplemente le damos una patada y que se vaya para afuera. Por eso nosotros vemos las iglesias vacías, porque no sabemos darle lo que ellos quieren. No sabemos enseñarles lo que Dios quiere que les enseñemos. Muchos se van, muchos se retiran por el egoísmo que hay en nosotros. Debemos aprender bien de Dios, porque saben que Él les descubrilla la mente y el corazón. Él sabe lo que hay en sus corazones. Tengan cuidado con lo que hacen, tengamos cuidado con lo que hacemos, tengamos cuidado con las personas que se han ido por nuestra culpa. Yo quiero ir a Romanos 12. Nos vamos a salir un poquito del tema, pero vamos a ir allí. Romanos 12. Y vamos a ir al versículo 15. Y voy a pasar a dar lectura. Dice: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Unánimos entre vosotros, altivos son no altivos, sino asociados con los humildes. No seas sabio en nuestra propia opinión. No paguéis a nadie por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Gozaos. Gózate cuando un hermano viene y te pide ayuda. Gózate. Ayúdalo. Ayuda a ese hermano que te está ayudando. Y si está necesitado y quiere llorar por lo que ha pasado, llora con él. Llora. Mi Señor Jesús lloró cuando fue a resucitar a aquel muerto, a Lázaro. Lloró. Lloren también. No tengan el corazón duro como de piedra. Lloren. Así que también dice que no seas sabio en tu propio entendimiento. Usa la sabiduría que Dios te ha dado para ayudar, no para pagar. Y te dice que si es posible, tengas paz con todos los hombres. Paz con todos nosotros. Fíjense que también la arrogancia nos lleva a los celos y a la envidia. Cuando vemos que un hermano crece, está creciendo, nos lleva a eso. Y por eso muchos también no queremos ayudarlos. Nos lleva. Pero aquí no se trata de ser arrogantes o no parecerlo, o si lo somos o no somos en lo profundo de nuestro corazón. No. Nosotros debemos de pedirle a Dios que quite la arrogancia de nuestras vidas y que la quite para siempre. Porque la arrogancia y el orgullo y la soberbia, esa es la mayor piedra en tu camino. Y sí, debemos temer con respeto a Dios de lo que hay dentro de nuestro corazón. Y no hay mejor que el arrepentimiento y la confesión. Yo he confesado lo que había en mi corazón, les he dicho, y me he arrepentido. No lo hice y no lo pienso hacer, pero sí me arrepiento de haberlo hecho y lo confieso. ¿Qué sucede con todas esas personas que no se arrepienten y no confiesan lo que hay en su corazón? ¿Qué sucede? ¿Saben también que el orgullo también produce ceguera espiritual? ¿Sí saben?
Y de hecho las personas, en su mayoría, todas las que son orgullosas, creemos no serlo. Inclusive nos creemos muy humildes, solidarios y agradables. A eso nos lleva todo eso, a creernos. Yo quiero ir a Santiago 4, versículo 6, a ver qué nos dice. Santiago 4, versículo 6. Y voy a pasar a la lectura y dice así. Pero el de mayor gracia, por eso dice Dios, resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Qué dice Dios? Que resistamos a los soberbios. ¿Creen ustedes resistir mi soberbia? ¿Creen ustedes aguantarme? Dice Dios que tienes que resistir. Dice la palabra que tienes que resistirlo. Si vas a resistir a una persona soberbia que esté contigo cada primer día de semana o en los estudios, ¿lo tienen que resistir? La palabra de Dios dice que sí. Porque dice Dios que resistas a ese soberbio. ¿Cómo es que podemos nosotros resistir la soberbia de las personas? ¿Cómo? Fíjense que nosotros debemos dejar que la gracia de Dios entre nosotros. Si nosotros dejamos que la gracia de Dios entre nosotros y abunde, eso nos convertirá en humildes y nos llevará a soportar a aquellas personas que se creen mucho más que nosotros, porque la gracia de Dios está en nosotros, nos ayudará a soportarlo. ¿Sí lo creen o no lo creen? Y fíjate que si mi Señor Jesús dio un gran ejemplo de en aquel entonces, cuando estuvo en la mesa y estaban los 12 apóstoles, y viendo la arrogancia de aquellos 12 apóstoles que él mismo había escogido, que quién era el mayor o quién iba a ser el mejor cuando él se retirara, agarró unas toallas, agarró un librillo y se bajó hasta lo más bajo del hombre, los pies. No se vayan a ir por otro lado, los pies. Si mi Señor Jesús mostró esa humildad, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para sentirte más grande que los demás? Si el mismo Hijo de Dios dijo, yo voy a lavarte los pies para que veas la humildad que hay en mí, para cuando tú veas a otra persona que se crea más mejor o más grande que tú, le laves también los pies, para que se pongan iguales. Y luego el otro sigue, ve y lávaselos, para que sigan iguales, todos a un mismo nivel, en humildad, no en arrogancia, ni creyéndonos mejor que nadie, ni superiores que nadie. No. Quizás muchos nos preguntamos, pero ¿cuál es la clave para vencer la arrogancia? La clave está en querer obedecer a Dios. ¿Sí lo creen? Si ustedes quieren obedecer a Dios, entonces habrá humildad en nosotros, habrá sencillez en nosotros, podremos escuchar a las personas, podremos atenderlas y darles buenos consejos. Pero si no quieres aceptar esa clave, bueno, sigue en tu propia arrogancia. Síguela haciendo. Pero vamos a ir aprendiendo qué sucede con todas esas personas que se creen así de ese tamaño. Vamos a ir aprendiendo. Fíjate lo que hace nuestro Señor Jesús cuando nosotros estamos en ese estado, en ese nivel.
Dios confronta y se levanta contra todo orgullo. Nos moldea y nos pule para librarnos de lo que hay mal en nuestro corazón. A él no le gusta eso, se levanta, pero nos transforma y nos pule para librar todo lo que hay en tu corazón. Pero todos aquellos que no queremos someternos a hacer morir nuestra arrogancia, de todas formas seremos quebrantados. Aunque no para ser transformados, pero sí para ser avergonzados. Seremos avergonzados. Yo quiero ir a otro versículo que está en Proverbios 16, versículo 5. Proverbios 16, versículo 5. A ver qué podemos aprender de esto, de estos versículos. Proverbios 16, versículo 5. Y voy a pasar a la lectura y dice así: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, y ciertamente no quedará impune. Quiero ir ahí en mismo Proverbios 21:4. Proverbios 21:4. Y Proverbios 21:4, versículo 4 nos dice así: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impios son pecado. Altivez y orgullo se nos es pecado. ¿Sí saben qué es pecado? Y dice el primero que leímos, que es Proverbios 16:5, dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, y ciertamente no quedará impune. Dios aborrece al altivo de corazón. ¿Sí entienden que aborrece Dios a esas personas? A todo el que es altivo de corazón, Dios lo aborrece. Pero hay algo importante y dice que no quedaremos impunes. ¿Sí entienden que dice que no quedará impune todas aquellas personas que tenemos eso en nuestro corazón? Dios sabe que hay maldad en nuestro corazón, sabe que eso existe en nosotros. Yo quisiera hablar un poco de un hombre para entender más este mensaje. Quisiera hablar de la historia del rey Nabucodonosor, ya que este es un gran ejemplo de cómo Dios actúa frente al orgullo. Este rey también tuvo sus oportunidades de arrepentirse y vivir una vida sometida a Dios, reconociendo la grandeza de Dios y obedeciendo sus mandamientos. Pero este hombre decidió irse por otro camino. Si este hombre pensó: yo soy el rey, tengo mi dominio, naciones, ejército, todo, ¿para qué quiero a Dios? ¿Para qué lo quiero? Muchas veces nosotros tenemos una vida apacible, tranquila, un buen carro, una esposa y buenos hijos, sin enfermedades y sin nada. Y también muchas veces decimos: pues ¿para qué queremos a Dios? Tenemos todo. ¿Para qué? Yo quisiera ir a un versículo a ver qué nos enseña y qué puede hacer Dios con esa persona o con todas las personas que piensan de esa manera. Daniel 5:20. Daniel 5:20.
Daniel 5:20 nos dice: mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue dispuesto de su trono, de su reino, y despojado de su gloria. ¿Qué hizo Dios contra este hombre? Dice que cuando su corazón se endureció y se ensoberbeció y su espíritu se volvió orgulloso, fue dispuesto de su trono y despojado de su gloria. ¿Qué sucedería si Dios, aquella persona que tiene una familia, tiene ese carro, tiene buen trabajo, buenas cosas, qué sucedería si Dios te quitara todo eso? ¿Qué sucedería? ¿Por qué no te estás acatando a la ley de Dios? ¿Qué sucede cuando eres una persona orgullosa? Se te quita todo. Tengamos cuidado lo que pensamos y lo que hacemos. Si creemos que Dios no se da cuenta de lo que hay en nuestra mente y nuestro corazón, están equivocados. En Primera de Crónicas aprendimos que Dios conoce el corazón y conoce la mente, conoce lo que hay en tu mente y lo que hay en tu corazón. Piénsenlo, analícenlo. Yo aprendí de todo esto. Yo aprendí. Dios hizo que aprendiera todo esto. Y quizás lo que a mí me sirvió les sirva a todos ustedes. Yo no sé si ustedes están en esta situación o no, pero es un mensaje que yo hice preparado para mi entendimiento. Pero si alguno de ustedes está en esta condición, tengan cuidado de lo que hacen. Tengan cuidado, porque también Dios da, Dios quita. Fíjense lo que hizo este gran Dios ante este gran rey Nabucodonosor. Fue que anduviese en locura por el campo, como las bestias, por 7 años. Lo hizo así. Nosotros también somos bestias irrazonables que no entendemos muchas veces de lo que hay en nuestra mente y nuestro corazón, y queremos hacer lo que nosotros nos plazca a nosotros, y no queremos hacer lo que a Dios le interesa que seamos. Así ese hombre le tuvo que decirle: ¿sabes qué? Vas a caminar, vas a comer de lo que hay en el campo. Tuviste todo esto, pero no quisiste obedecer mis mandamientos. Así te mirarás y vas a andar como un loco, como las bestias, para que entiendas. ¿Tiene que hacer eso Dios con cada uno de nosotros? ¿Tiene que hacerlo para que tú andes y entiendas que andes como las bestias? Yo te digo esto, yo anduve como las bestias. Cuando fui joven y fui niño, comí del campo, comí basura, comí víboras, ratas, de lo que había, porque anduve allí por más de un año, cuidando un ganado para sostener mi familia. Yo sé cómo se vive allí. Yo sé cómo Dios te puede tratar y trapear ese orgullo manzano que hay en tu mente. Yo sé de eso, por eso te lo digo. Y no lo estoy inventando, ni es un cuento, es vivido por mí. Después de haberse arrepentido, aquel hombre reconoció que Dios le gobernaba todo. Veamos Daniel 4:37, a ver qué nos dice. Daniel 4:37. Y voy a pasar de lectura, dice así: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a todo aquel que anda en soberbia. No son palabras mías, está escrito aquí.
reconoció este rey, alabó al Rey de los cielos y dijo: sus caminos son justos y verdaderos. Recuérdenlo. Y Él puede pisotearte, humillarte cuando Él quiera, porque Él es el dueño de todo. Tú no eres nadie si no obedeces a Dios. Eres un simple animal, una bestia que vas a caminar. Ahora sí viene lo bueno. Ya es por nosotros, ahora sí. Hoy pasa igual con muchos de nosotros. Aparentamos piedad, pero no buscamos agradar a Dios, sino buscamos la alabanza y la gloria de los hombres. A muchos nos encanta pararnos en un púlpito para que todos nos aplaudan y nos vean como unas grandes estrellas, pero no porque busquemos agradar a Dios, ni porque les interese la salvación de las personas. Y nos paramos aquí nada más por puro ego, estamos aquí. Yo no estoy hablando de esta congregación, pero en muchas congregaciones se ha dado este aspecto. Llegan y se paran en los púlpitos y hacen de ellos lo que ellos quieren. Y las gentes están contentas y felices y bailando ante todas las personas. Otros diciendo que somos profetas y tenemos dones de sanidad, cayendo en el suelo, haciendo cosas indebidas. Porque nos creemos, buscamos la alabanza de los hombres, creyéndonos mejor que todos, inclusive creyéndonos mejor que Dios. Si no lo creen, vean las noticias, ahí van a saber todo eso. Algunos creemos que con nuestra escasez o sacrificio, en eso nos transformará en humildes. Pero es lo mismo de siempre, orgullo disfrazado. Muchos se creen que porque se visten sencillos y otros porque tienen una personalidad apacible, creen que eso les da un valor extra ante Dios. Pero esto nada tiene que ver con la pobreza ni con la humildad. Nada. Otros se sienten superiores porque han estudiado y creen que eso les da un valor extra ante Dios. Pero ante los ojos de Dios no hay excepción de personas. Todos somos tratados de igual manera como sus hijos. De igual manera. Y sí, todos nacemos con una cota de orgullo, todos. Y esto ha sido a causa del pecado original. Y este mismo virus está en nuestra vida pecaminosa. Y nadie es libre 100% del orgullo, nadie. Pero sí es nuestra decisión de morir a la arrogancia, al orgullo y a la soberbia. Si nosotros morimos a esto, entonces verdaderamente podremos dar frutos. Verdaderamente daremos frutos. Quiero concluir este mensaje con este versículo. Y está en Juan 12, versículo 24. Juan 12, versículo 24. Y voy a pasar a la lectura y dice así: Jesús dijo: les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo, pero sin embargo su muerte produce muchos granos nuevos
y una abundante y cosecha de nuevas vidas. Este versículo nos enseña que nosotros tenemos que morir a todas esas cosas que están sucediendo en nuestras vidas. Si nosotros dejamos morir todo eso, entonces saldrán nuevos frutos, unas cosechas nuevas para dar nuevas vidas. Este versículo es muy profundo, ya que nos habla de cuando nosotros morimos del pecado y del orgullo, entonces nosotros decidimos vivir una vida con la fe en Jesús. Entonces el Espíritu Santo será de gran ayuda para nosotros para traer personas y nuevas vidas hacia Dios. Pero para tener un corazón como el de Cristo, debemos superar con humildad y fe toda adversidad y reconocer nuestras limitaciones y nuestras condiciones de seres humanos y criados por Dios para ser personas obedientes. Pero mientras este orgullo no sea tratado y puesto en la cruz, ni el favor, ni el poder, ni la exaltación de Dios podrá fluir en nuestras vidas. Dios les bendiga, hermanos. He concluido con esto.